Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Vamos hoy a mirar las Escrituras para seguir aprendiendo sobre lo que ella nos enseña en el libro de Éxodo. Y en el día de hoy vamos a ver Números capítulo 20. Allí en Números capítulo 20 tendremos los acontecimientos que van a ocurrir antes de la entrada de Israel a la tierra prometida. Ya han pasado 38 años de Israel estar caminando por el desierto por causa de su pecado. En este mismo lugar, en Cádiz, Israel 38 años antes llegó, y cuando llega a aquel lugar envía a los espías. Cuando los espías retornan con el informe de lo que vieron, el informe fue que la tierra era buena, nos acordamos, que era ciertamente una tierra que fluía leche y miel, pero también trajeron el informe de que habían enemigos muy grandes, poderosos y fuertes. Y en resumen, el pueblo murmuró, el pueblo se rebeló, el pueblo no creyó que Dios podría darle esa tierra prometida. Y entonces Dios castiga al pueblo, diciéndole que absolutamente nadie entraría a la tierra prometida de esa generación. Literalmente, quiero leerles lo que Dios le dijo. En Números capítulo 14 y verso 28, Dios dijo así: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es interesante que miremos las Escrituras y que analicemos lo que está aquí pasando. El versículo 30 dice que ellos no iban a entrar a la tierra por la cual Dios alzó su mano y juró. Quiere decir que Dios hizo la promesa de que entrarían a la tierra, interpuso juramento, pero no llevó a cabo su juramento, no porque Dios sea infiel, sino por causa del pecado del pueblo. Aquí vemos que esa promesa de entrar era una promesa condicional. Quiere decir que a pesar de la intención de Dios, a pesar del juramento de Dios, a pesar del pacto de Dios, eso no se le dio a esa generación porque ellos, por su incredulidad, no podían entrar. Así que cuando Dios nos hace promesas, esas promesas tienen que ver con nuestra fidelidad. Aunque Dios será fiel a lo que ha dicho, Dios quiere que nosotros le creamos y que confiemos en Él. También notamos, interesante, que el versículo 30 Dios dice exactamente quiénes entrarían a la tierra prometida. El versículo 30 dice que solamente iba a entrar Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, además de todos los hijos de aquella generación. Sabemos que hay muchas generaciones. A veces uno habla en este tiempo de los baby boom, una generación, o la generación de los mileniales, o la generación postmilenial, o la generación Z. Lo que esto indica es que hay un grupo de personas que piensan semejante, que tienen características más o menos iguales, y por eso se le pone un nombre. Así es que esta generación de rebeldes iba a quedar sin entrar, pero la generación de sus hijos, llamémosle si queremos los hijos de los rebeldes, Dios dijo que iba a entrar, pero noten que Dios no menciona a Moisés, Dios no menciona a Aarón, Dios no menciona a María. En otras palabras, el Dios que todo lo diseña ya había dicho quién habría de entrar, y veremos que al final ni entró María, ni entró Moisés, ni entró Aarón, porque Dios en su presencia, en su conocimiento anticipado, ya él sabía quiénes iban a entrar a la tierra prometida. Es interesante cómo Dios ya todo lo tiene organizado. Y luego, 37 años después de este acontecimiento ocurre exactamente en el mismo lugar, en Cádiz, en que ocurre lo que leeremos hoy. Pero ocurre 38 años después. 38 años después quiere decir que toda esta generación ya había muerto, no había nadie vivo. Los únicos vivos eran María, Aarón y Moisés de esa generación. Pero el resto, todos habían muerto cuando llegaron a Cádiz. Y cuando llegan a Cádiz, la que murió fue María. De hecho, en Números 21 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz,
y allí murió María, y allí fue sepultada. Por tanto, ahora tenemos que la primera generación todavía muerta en 40 años, y tenemos que María también había muerto. Solo quedaba vivo Moisés y Aarón de la generación que salió de Egipto. Es el mismo lugar, interesante, el mismo lugar donde el pueblo fue probado antes de entrar a la tierra prometida y fracasa. Es el mismo lugar que Dios les vuelve a traer. Y en este instante, vuelve Dios a probarle de otra manera. Recordemos que Dios siempre nos está probando. Dios siempre está descubriendo de nuestro corazón lo que hay a través de dificultades que le llamamos pruebas. Así es que esta nueva generación vamos a ver cómo reaccionan ante una prueba, vamos a ver qué aprendieron ellos de sus padres, vamos a ver si lograron desarrollar fe o lograron desarrollar alguna característica que les permitiera tener éxito ante la prueba que habrían de enfrentar. Última prueba para entrar a la tierra prometida de la nueva generación. En Números 22 notamos lo que ocurre. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Notamos otra vez lo mismo, falta agua. Pero ¿qué pasará con una generación que 38 años después, con una generación que aprendió de sus padres, bueno o malo, lo veremos ahora, cómo reaccionarían? Llegaron con sus ganados, estaban listos para entrar a la tierra prometida y no tuvieron otra vez agua. ¿Qué hacen? Dice la Biblia que se juntan contra Moisés y Aarón, y el verso 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y notamos inmediatamente que esta generación repite los pecados de sus padres. Sus padres eran quejosos, sus padres murmuraban contra Dios, sus padres eran inconformes. ¿Qué aprendió esta generación? Exactamente lo mismo. Aprendió a quejarse contra Dios, aprendió a estar inconforme contra Dios y aprendió a murmurar contra Dios. Pero lo peor es que se muestra más crueldad en ellos. Decimos que se muestra más crueldad porque Moisés acaba de perder a María, Aarón acaba de perder a su hermana. Era un tiempo de luto, era un tiempo de duelo, era un tiempo de dolor. Pero a ellos no les importó la condición en que podía estar su líder, no les importó la tristeza que podía tener Moisés o Aarón, sino que vuelven otra vez con esa misma actitud de queja y se repite esa rebelión añadiéndole crueldad. No decimos solamente que eran rebeldes, sino que decimos que son ahora rebeldes y son crueles. Lamentablemente muchas veces cuando un padre le pone un mal ejemplo al hijo, el hijo le duplica en maldad. Lo bueno difícilmente se pega, la salud no se pega, solamente se pega lo que hace daño y hace mal. Así es que ya notamos que estos padres nada hicieron por sus hijos, ya notamos que la influencia que tuvieron sobre sus hijos no fue positiva, la influencia que tuvieron sobre sus hijos fue negativa, que esos 40 años de vagar en el desierto, donde debieron aprender a amar a Dios, no sirvió para nada, no entendieron absolutamente nada y de hecho entonces sus hijos van a imitar lo que son sus padres. Nuestros hijos difícilmente nos superan. Cuando les enseñamos y les damos malos ejemplos, no puede usted pensar que un hijo con un mal ejemplo va a portarse en forma ética. Si usted quiere que sus hijos den fruto, usted tiene que esforzarse al máximo para darle no solo ejemplo, sino enseñanzas, oración. Y cuando usted le da sus enseñanzas y usted le muestra el camino a seguir por hechos, no por palabras solamente, es muy posible que sus hijos le igualen o le superen, por cuanto el temor de Dios que estuvo en su corazón, también ellos podrán vivirlo. ¿Qué ocurre entonces? Jeremías capítulo 2 y versículo 30, el profeta dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozado. Quiere decir que Jeremías se está quejando porque el pueblo, o más bien el Espíritu Santo le está diciendo a Jeremías, y Jeremías le comunica al pueblo, que a pesar de que Dios ha tratado de corregir, en este caso Israel en el tiempo de Jeremías, no hizo caso. Tenemos también que decir que a pesar de que esos 38 años en el desierto por causa del pecado de esta generación que salió de Egipto, no les enseñó nada a sus hijos.
No entendemos cómo es posible que cuando un hijo le preguntara a su padre, papá, ¿por qué no hemos entrado en la tierra prometida? Y que el padre le comentara lo que ocurrió con los espías, quienes luego fueron muertos por haber hablado contra Dios, no se hubiera encendido en sus corazones la llama del temor y la llama de creer, confiar en el Dios Todopoderoso. Ahora bien, el versículo 5 sigue diciendo más acerca del pecado de estos hombres, de esa nueva generación. Dice el verso 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. ¿Qué hace Moisés? En este momento Moisés hace exactamente lo que siempre hizo 40 años antes. Recuerden, Moisés es 40 años más viejo. Aarón 40 años más viejo igual. Y María 40 años era más vieja, ya acaba de morir. El versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, como acostumbraban. Había problemas, vamos a orar. Fueron al tabernáculo y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová se apareció sobre ellos. Dios no muestra enojo en este instante. Dios simplemente se aparece y cuando se aparece le da instrucciones a Moisés para que resuelva el problema del pueblo. Dice el verso 7, número 20, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Noten, las instrucciones eran precisas y simples. Toma la vara, ve a la roca, toma testigos, o sea, ve la congregación, tú y Aarón tu hermano. No testigos, sino toda la congregación. Que vaya a la congregación y habla a la peña delante de ellos, a la vista de ellos, y ella dará su agua. Instrucciones simples. No había nada difícil que entender. Tan simple que yo creo que Moisés entonces aquí vamos a notar que peca en cuanto a su fe, como la Biblia misma nos va a enseñar ya mismo. En el versículo 10 vamos a ver qué pasó. Y aquí cuando vamos a hablar de los pecados de Moisés y Aarón. Decimos Moisés y Aarón porque ambos andaban juntos. Y cuando hablan en plural. Por tanto, lo que Moisés pensaba, Aarón estaba de acuerdo. ¿Qué hizo exactamente Moisés con las instrucciones? En Números 20:10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Noten que en este momento no está diciendo Moisés algo como así ha dicho Jehová, sino que en este instante Moisés se empodera de la autoridad y él habla como si él fuera quien tuviese por sí mismo la solución al problema. Incluye incluso a Aarón, o ambos hablaban. Incluso también les llama rebeldes, les regaña. Si bien merecían un regaño, Dios no les dijo que les regañara. Así es que la mera frase ya está saliéndose de las instrucciones de Dios. Dios solamente dijo, habla a la peña, no le dijo, reprende al pueblo. Así es que ellos le dicen, rebeldes, y encima de eso indican que ellos son los portadores de la solución. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Se adueñan del honor de resolver la situación. Es como decir, nosotros tendremos que sacar el agua. Tendremos que seguir nosotros resolviéndole su problema. Y en este instante, el primer pecado es no darle la gloria a Dios. El primer pecado es tomar el lugar de Dios. Ese orgullo de pensar que todo es posible sin Dios. O el orgullo de pensar que al fin y al cabo tanto he caminado con Dios que ya yo puedo hacer las cosas sin su ayuda. Nunca fue Moisés quien operó algún milagro. Siempre fue Dios usando a Moisés. Igual usaba a cualquiera. Y Dios de hecho usa a cualquiera. Nunca el que Dios haga algo tiene que ver con nuestra capacidad. Es Dios quien nos hace
vasos útiles. Es Dios quien habla con quien Él quiere, a través de quien Él quiere usar. Hemos visto en la Biblia que también habló a través de una bestia. Así es que Dios habla con quien quiere hablar. No depende de cuán bueno eres, no depende de tu capacidad, no depende de mi capacidad. Es Dios quien nos usa según su misericordia. Así es que Moisés, no importaba las experiencias que hubiera tenido, no podía él agenciarse de la gloria de Dios. La medida de su éxito jamás podía ser el resultado de su esfuerzo propio, sino que todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos da la capacidad y actuamos en la obediencia a la palabra de Dios como sus siervos. En el Salmo 106, verso 33, nos describe cómo se sentía Moisés en ese momento. Dice el verso 33 del Salmo 106, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. La palabra revelar en otra versión dice que amargaron, literalmente dice en hebreo, amargaron su espíritu. Nos recordamos que estar amargado es un pecado que no nos permite tener gozo, alegría. Nos acordamos que cuando hablamos de la amargura, cuando hablamos sobre el tema de Mara, esas aguas amargas, hablamos de que la amargura nos hace quejarnos, nos hace incluso hablar en una forma que trae división, enojo. Así es que Moisés estaba amargado, y al estar amargado dice la Biblia que habló precipitadamente, no midió sus palabras. Estaba enojado, y al estar enojado o amargado, habla en una forma que no es correcta. Y al hablar en una forma amargada, obviamente entonces comete ese gran pecado. Tenemos que aprender entonces la necesidad de nunca hablar cuando estemos amargados y tener mucho cuidado de cuando estemos enojados por alguna situación. ¿Qué hace luego Moisés? El versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Así es que ahora Moisés, aparte de que se agencia el lugar de Dios, también en este momento está enojado, y al estar enojado está manifestando una característica que Dios no estaba mostrando en este momento. En ningún lugar dice que Dios estaba enojado. Pero como Moisés era el representante de Dios, el hecho de que el pueblo mirara a un Moisés enojado le habrían puesto a pensar al pueblo que Dios estaba enojado, pero Dios no estaba enojado. Así que en ese instante la representación que estaba dando Moisés sobre Dios era incorrecta y era falsa. Entonces cuando Moisés alza su mano, ya nos damos cuenta que no siguió las instrucciones. Dios había dicho, habla a la peña, y Moisés alzó su mano y golpeó la peña, no una vez, sino 2 veces. Quiere decir que fruto del enojo, fruto de su amargura y fruto de la precipitación con que hablaba, también eso le llevó a tomar en sus manos el problema y solucionarlo en base a su humanidad. Pensó que hablar a la piedra no era suficiente, había que hacer algo más, por tanto decidió que golpear con aquella vara que abría el Mar Rojo, pensando que en la vara posiblemente estaba el poder, le dio 2 veces, no una, sino 2. Pensar que nosotros podemos solucionar mejor que Dios es un tremendo pecado. Pensar que podemos mejorar la revelación divina es una tremenda ofensa contra el Creador. Cuando Dios dice algo, lo hacemos tal como Él lo dice. Y es interesante que entendamos que la Biblia da mandamientos, no da consejos. Dios no nos aconseja hacer algo, ni Dios nos da una opinión para hacer algo, porque el consejo o la opinión es algo que usted puede hacer o no hacer. Dios no nos dice cosas para que nos parezca si podemos hacerla. Su palabra siempre es una ley, es un mandamiento para ser obedecido. Si usted no entiende eso, va a tener problemas en su relación con Dios. Toda la palabra es un mandamiento para usted obedecer. Está siempre en imperativo para que usted lo haga. No es que puedes hacerlo o te conviene hacerlo, sino es que hay que hacerlo para agradar a Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva sobre el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no le dijo, te recomiendo que no comas, ni le dijo, opino que no comas, simplemente le dijo, el día que comieres, morirás. Tenemos que aprender que la palabra de Dios no es para que nosotros la tomemos y analicemos y pensemos si podemos o no hacerla. La palabra de Dios es para obedecerla letra a letra y sílaba a sílaba. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Así es que Moisés desobedece. Y aquel
hombre que habíamos leído que era manso, más manso que ninguno en la tierra, de momento los años pasaron y pecó y la mansedumbre se le perdió. Es interesante que en la Biblia no hay hombre perfecto, no hay nadie sin pecado, solo Jesús. Solamente Jesucristo es digno de ser imitado y solamente en Jesús podemos encontrar perfección en todo lo que hace. Pero no hay ningún carácter en las Escrituras, ni hombre de las Escrituras que podamos imitar y decir que eres perfecto, por lo tanto voy a admirar su trabajo. Sí, hay cosas positivas de Moisés, cosas positivas de Abraham, cosas positivas de Job, cosas positivas de los profetas, pero aquella persona a la cual tú debes seguir sus pisadas es a Jesús, el cual nunca hizo pecado, ni jamás hubo engaño en su boca. Así es que este hombre, Moisés, como hombre común, faltó en su mansedumbre que tuvo, pero en este instante la pierde. Así es como en una ocasión otros de los grandes hombres de la Biblia también han fallado. Abraham, el hombre de la fe, tuvo temor cuando andaba con su mujer joven y entraba a un lugar, decía, es mi hermana, por miedo a que lo mataran y le tomaran a la mujer. Así es que el hombre de fe fracasaba en esos momentos. O quizás podemos hablar de Elías, ese hombre que hizo grandes milagros y que logra aniquilar 450 profetas falsos, valiente, sin embargo huye cuando una mujer llamada Jezabel le amenaza de muerte. Así que notamos que hay hombres valientes que se convierten en cobardes, hay hombres de fe que pierden la fe, porque el único perfecto y sin pecado y a quien debes seguir es a Jesús. Él nunca va a fallarte y debe ser y es el modelo de nuestras vidas. Así es que Moisés peca y Dios le habla. En Números 20:12, cuando le habla de una forma tan severa y también clara. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Noten que lo que Dios dice sobre Moisés y Aarón, a los dos, es que ellos no creyeron para santificarlos delante de los hijos de Israel. Quiere decir que su actitud no mostró un Dios santo, no mostró un Dios paciente, no mostró un Dios de amor. Su actitud mostraba un Dios de ira, mostraba un Dios enojado y no santificaba a Dios. No creyeron que la forma en que Dios dijo que habrían de actuar sería suficiente para lograrlo. Repito, hay que tener cuidado. La palabra llena de mandamientos, tiene mandamientos para cada cosa que debemos hacer como esposos, como padres, como hijos, como ovejas, o como líderes, o como siervos. Y cuando nosotros leemos las Escrituras y se nos ocurre que no debiera ser así, sino de otra manera en ese instante, no estamos dando la gloria a Dios. Es nuestro deber obedecer aunque no entendamos. Obedecer aunque nuestra mente nos diga que debiera haber una forma diferente. Dios nos llamó a la obediencia, no a opinar sobre lo que está escrito en su palabra. Vuelvo a repetir. Jesús hizo muchas cosas, claro, hizo milagros, pero hubo un momento que una mujer tocó el borde de su manto y fue sana. A veces Dios hace cosas donde hace mucho ruido y hay relámpagos, como en el monte Sinaí cuando entregó la ley, pero otros momentos basta con que alguien le toque. No hay que hacer mucho ruido, solo hay que creerle. Cuando creemos, Dios cambia cualquier situación. No hacer las cosas en la manera que Dios dice trae un tremendo castigo. ¿Y cuál fue el castigo de Moisés y Aarón? Cuando uno lo lee, lo ve tan severo, tan grande. No entrar a la tierra prometida. Pero es que no es simple. No hay nada peor que más representar el santo nombre de Dios. Además de eso, a la medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, se supone que la responsabilidad y la madurez que hemos adquirido no debe permitir hacer hechos y tomar decisiones que sean graves en cuanto a nuestro comportamiento. Se supone que nuestra madurez, se supone que nuestro caminar con Cristo nos ha dado un dominio propio y nos ha dado una conducta que no puede ser igual a la que tuvimos hace unos años atrás cuando apenas conocíamos la fe. Tu fe
te hace crecer, tu conocimiento te responsabiliza a ser mejor para la gloria de Dios. El versículo 3 se termina diciendo: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. ¿Cuándo fue entonces que Dios se santificó en ellos? Noten que Dios primero le dijo que ellos no le santificaron. No creíste en mí para santificarme. Y noten que ahora dice que Él se santificó en ellos. ¿En quién se santificó? En el pueblo. ¿Cómo se santificó? Él recupera delante del pueblo su integridad y recupera el honor de su nombre cuando castiga a aquellos dos que no le representaron correctamente. Una vez que Moisés y Aarón son castigados delante del pueblo y no van a entrar a la tierra prometida, ya el pueblo supo que había que honrar el nombre de Dios. Ya el pueblo supo que el nombre de Dios es digno de alabanza y que era un Dios de misericordia, amor y paciencia. En ese instante, Dios se santifica. Cuando muchas veces Dios juzga y castiga, en ese instante Él muestra que su nombre debe ser temido, que su persona debe ser honrada y que debemos amarle con reverencia y con todo nuestro corazón. 40 años caminando con Dios no fueron suficientes para Moisés. A veces 40 años caminando con Dios, 20, 30, no te hacen una persona que no esté en capacidad de fallar, o de no fallar más bien, disculpen. Analiza tu corazón. Mira, en este tiempo que has caminado con el Señor, si no hay viejos hábitos que quieren resurgir. Mira si no hay nuevas palabras que abandonaste atrás y hoy estás usando. Y mira si no hay actitudes que dejaste en un pasado y has vuelto a traerla a tu vida. Siempre debemos estar pendientes. La enseñanza final es que siempre tenemos que estar pendientes y examinar nuestra fe y vivir en una forma agradable a Dios. Que Dios bendiga esta palabra, que este estudio haya sido de provecho para tu vida y al discutir con tu familia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es preciosa y te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar y compartir esta enseñanza con la iglesia. Obra tú conforme a tu grandeza y conforme a tu soberanía, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Señor Jesucristo, les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente.